hemos hecho una buena distribución y lo que nos va a producir son agrietamientos. Eso sí ya van a ser grietas, agrietamientos, ¿no? En esta longitud se incluyen las columnas de abajo, ¿no? Es decir, tengo acá columna, muro. ¿Cuánto es la longitud recomendable de un muro de albañilería que sea confinado? Cara interior a cara interior. 4 metros, ¿no? 4 metros. Esta longitud. Y el L total es este de acá. El L. Es la longitud total, incluido las columnas de confinamiento, ¿no? Teniendo ya todos estos esfuerzos y que estén ok para ambas direcciones, entonces ya procedes a lo que es la otra condición, la condición de rigidez, ¿no? Que tiene que ver con las deformaciones como consecuencia de la rigidez lateral y la acción sísmica. Entonces, en este caso, la número 3, la norma te pide una evaluación de densidad de muros. Esta evaluación de densidad de muros densidad mínima de muros, ¿no? Lo que se está pidiendo. Y esta densidad mínima de muros también tiene que ser tanto para X como para Y. Entonces, esto ha sido tu corrección de resistencia. Y esto ha sido tu condición de rigidez. En esta condición de rigidez, te dice la sumatoria de las longitudes de cada uno de los muros por su espesor sobre el área en planta tiene que ser mayor. Entonces es un valor admisible, ¿no? ZUSN sobre 56. T ya sabemos que es espesor, A sub P el área en planta. Z la zona sísmica. .04 para el caso del Chimbote. U viene a ser el uso o importancia de edificación. Ese viene a ser el factor del suelo y N el número de pisos. Generalmente es ese piso por piso. Todo esto está en la E0 3. Y ya está la condición de rigidez para ambas direcciones, ¿no? Para ambas direcciones. Veremos algunas fallas, ¿no? Algunas fallas. ¿Y por qué se pueden producir esas fallas? Por ejemplo, muro de albañilería, un agrietamiento por la vertical, etc. ¿Cuáles serían las causas que hayan producido ese agrietamiento por la vertical? Primero, que existe una mala distribución de carga, significa esta carga, ¿ves? Carga tributaria, mucha área tributaria por los paños que se tengan para ese muro, ¿no? Segundo, que la viga no haya sido correctamente diseñada y que haya tenido un peralte, mejor dicho, haya tenido una deflexión muy grande que haya hecho de que el muro allá.
Y tercero, lo que habíamos indicado, mala calidad de la unidad de la orografía. Mala calidad de la orografía. Si el agrietamiento es en un sector localizado como el que estamos viendo, de arriba hacia abajo, en un solo lado, ya no es en la parte central, sino en un solo lado, significa que debe existir acá un asentamiento localizado en ese sector para que se produzca ese tipo de agrietamiento. Si existe ese agrietamiento pero cesa en el tiempo y es solamente localizado, no es hacia de arriba hacia abajo completo, sino está en una zona determinada y ya no continúa definitivamente, tiene que revisar, tiene que ver sobrecargas localizadas en esos sectores. A veces pues sucede que se colocan algunos, una especie de almacenamiento y los sectorizas. Nosotros tenemos una carga viva, y esa carga viva nos dice por área, pero a veces ubicamos todo en un solo bloque, y en ese bloque lo que estamos haciendo es de que esas viviendas estén presionándose más, que al mismo tiempo ese muro esté trabajando en ese sector mucho más que el otro, porque la carga viva que nos está dando, por ejemplo, para una vivienda es de 200 kilos por cada metro cuadrado, ¿no? Nos dice por metro cuadrado, pero si le vas a poner 800 kilos en ese metro cuadrado, lógicamente te va a producir este tipo de agrietamiento, ¿no? Que son cargas localizadas, ¿no? Que ya no es falla ingenieril, sino es falla del usuario, ¿no? Son problemas ya del usuario. Cuando exista sismo y se produzca un agrietamiento por la diagonal, definitivamente es por problema de rigidez, ¿no? Por problema de rigidez. O sea, acá tenía por rigidez como problema de esta falla. Pero, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Siempre se tiene que hacer en unidades de albañilería lo que es la comprobación de compresión diagonal, ensayo de compresión diagonal. Nunca lo hacemos, el ensayo de compresión diagonal. Las universidades hacen ese tipo de ensayos con la intención de verificar la resistencia, porque esta zona está en tracción y esta zona está en la otra diagonal en compresión, ¿no? Está en compresión. Entonces tenemos diferentes tipos de fallas que pueden ocurrir, ¿no? Por mala estructuración. Ahora, si hablamos del confinamiento, ¿no? Si hablamos del confinamiento, ¿cómo se debería confinar? ¿No? Es otro tema también, el confinamiento que sea mucho más adecuado, ¿no? La colocación de los ladrillos, lógicamente, que tiene que ser de forma orientada, ¿no? El vaciado de los elementos del marco tiene que ser posteriores al levantamiento del muro, ¿no? En otro caso, si se coloca posterior al muro, al marco, eso ya no es un muro confinado, definitivamente, ¿no? Luego, tengo que unirlo con la columna, definitivamente, porque si no lo agarro con la columna, de todas maneras, no por ser dictado, significa que ya está correctamente confinado, ¿no? Tengo que amarrar bastón de acero corrugado, pueden colocar alambre, unirlo pues, de 80 hasta 1 metro, ¿no? Y lo introducen a la mitad o a 1/3 de la columna y ahí se logra un mejor confinamiento. Entonces hay formas también de realizar un buen confinamiento, ¿no? Que puede ser normativo, muy bien, puede ser también lo que es netamente constructivo falla. Ahí están los errores. Revisemos rápidamente, hablamos. Viene predimensionamiento, metrado y el análisis. Si hablamos de losas alineadas, la losa ante la carga vertical es flexible y ante la carga de sismo es un diafragma rígido. ¿Qué significa un diafragma rígido? Que el movimiento de cada nudo de la losa va a depender del movimiento del centro de masa, es decir, todo un bloque. Esta losa lo puedo predimensionar como la longitud, no en la dirección de la vivienda, sino en la dirección más larga. Sobre 25 yo tengo el espesor de la losa. Para luces de 4 metros, aproximadamente 17 centímetros, el anillo de 12 centímetros, 5 centímetros menos,
de 5 metros 20, de 6, 25, de 7, 30 y espesores de ladrillo 5 centímetros menos. Eso podría yo tener como espesores de mi losa aligerada. En cuanto a lo que es este aligerado, también se tiene que considerar, acá tenemos el ladrillo y están los 5 centímetros de losa superior. Todo esto es la losa que acabo de predimensionar, desde acá hasta acá, toda la losa. Cuando yo voy a considerar el perimetrado, también tengo que adicionar lo que es el piso terminado de 5 centímetros adicionales. Y en estos 5 centímetros adicionales, ¿cuál es la carga que considero de perimetrado? De 100 kilos por cada metro cuadrado. Algunos llegan a considerar 250 kilos por cada metro cuadrado. Pues bien, tengo ya mi losa aligerada. Si yo tuviese ya no una losa aligerada, sino una losa maciza, el espesor de la losa maciza, ¿de cuánto lo debo considerar? 5 centímetros menos que la ligerada. Y si quiero predimensionar un poco más conservador, puedo considerar la longitud máxima sobre 40. ¿No? Puedo considerarlo así. Tendría para la losa maciza. En cuanto a vigas, como estamos viendo elementos de flexión, en cuanto a vigas, ¿cómo yo predimensionaría vigas? Una viga está de 1/10 lo que es el peralte, 1/10 a 1/12 de la luz o de la longitud. Generalmente nosotros utilizamos un décimo. Y para el ancho varía de la mitad a 2/3 de su peralte, hasta el mismo peralte también, ¿no? Hasta el mismo ancho de la columna. En cuanto a lo que es el espesor mínimo o el ancho mínimo de una viga, 25 centímetros. Es decir, si yo tengo una luz de 4 metros y es aporticado, peralte 40, base no puedo colocar 20, tiene que ser 25. Pero si es de albañilería, ¿no? Tengo columnas, ¿no? Ya es diferente lo que es también no solamente el tratamiento de para una estructura aporticada, es distinto el tratamiento, ¿no? Tenemos hasta de 15 centímetros, en este caso 25 centímetros. Tenemos ya vigas. Columnas. Para columnas puedo obtener algunos ratios en cuanto a lo que son cargas. El ACI nos dice carga de servicio, si es una centrada, carga de servicio sobre 0,45 y F'C. F'C, todos conocemos resistencia a la corrosión de concreto. ¿Cómo calculo esta carga de servicio? Esta carga de servicio lo puedo calcular como una carga por el área tributaria y por el número de pisos. Si es categoría A, por decir un hospital, la carga es de 1500 kilos por cada metro cuadrado, porque sus predimensionamientos son ratios aproximados que me van a acercar. Si es una categoría B, 1250, y si es una categoría C, 1000. Entonces multiplico 1500 por el área tributaria, el número de pisos, yo tengo la carga de servicio para la cual yo puedo predimensionar, ¿no? En el caso de columnas excéntricas declinadas sobre 0,35, lógicamente que el área tributaria es diferente y la carga de servicio también es diferente por el mismo sector que se está teniendo, ¿no? Estos valores son bastante cercanos a lo que es los usos de nuestra norma. Entonces se utiliza mucho en las oficinas de proyectos para poder tener valores ya cercanos a lo que va a ser. En el caso de columnas también tenemos, si voy a estar en una obra, podría verificar rápidamente, ¿no? Si estamos por buen camino o no. Una primera comprobación, no como predimensionamiento, sino como comprobación de que realmente eso está bien. Tengo acá una columna centrada. Su lado, el lado de la columna, la altura del piso sobre 8. La altura del piso sobre 8. Funciona muy bien para edificaciones hasta de 5 pisos. Si tengo una columna
excéntrica o medianera, h sobre 9. Y si tengo una espinada, h sobre 10, como lado. También puedo utilizar otra forma aproximada, que el lado de la columna debe de variar entre el 70 al 80% del alto de la viga. Pero lo que no debo de olvidarme es que no debe de ser factible de que las inercias de la columna sean menor de la viga. Tiene que ser mayor, ¿no? Para evitar una rápida plastificación en una zona determinada. La plastificación se produce cuando hay una descompensación de rigidez. En este caso, las inercias de la columna deberían de ser mayores de la viga. Acá tenemos una columna débil, viga fuerte, falla en lo que es el elemento débil, ¿no? El elemento débil. Si ya tenemos elemento de corte, placas, ¿cómo hacemos para placas? La norma peruana, la E060 de 2010 con su modificación, nos indica que el espesor mínimo debe de ser de 20 centímetros. 20 centímetros de espesor mínimo. ¿Y cómo obtengo la longitud de la placa? Tengo la cortante de la base, cortante basal. Tengo el fin desde 0,85, F más C que lo conozco, y el ancho de prueba la triangulación. Y entonces obtengo la longitud total de placas en una dirección. En la otra dirección también hago exactamente el mismo principio para obtener mi longitud mínima de placas. Para cimientos, ¿cómo haría para cimientos? ¿No? En el caso de cimientos, tengo la carga de servicio, que ya sabemos, muerta y viva, sobre un factor K, factor K, por ejemplo, para una zapata, por el área de la zapata, menor o igual a la capacidad visible. Y este factor K, si es un suelo rígido, como no hemos todavía predimensionado, no tenemos los pesos totales, estamos comprobando lo que es capacidad montante, sería 0,9 los factores. Suelo intermedio de 0,8 y suelos flexibles se factora con 0,5. Entonces ahí tendría la factoración de cada uno de los ritmos, ¿no? La función de cada uno. Pues bien, yo creo que hasta ahí nos vamos a quedar un momento para poder descansar un poquito y hacer vamos a un break.